Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 6 de octubre y son las 9 de la noche en punto. Y vamos hoy a hacer nuestra lectura y nuestra grabación de este maravilloso libro que se llama Ahora yo, que tiene como subtítulo "Y si creas tu propio futuro en lugar de encontrártelo", de un doctor español llamado Mario Alonso Puig. A este deberías revisarlo, seguirlo. Ya tenemos también una cápsula grabada sobre otro de sus textos. Y está en YouTube. Entonces, bueno, si te vas integrando a esta lectura, las lecturas anteriores, hoy vamos con el capítulo 10, más o menos hemos abarcado de a 3 por sesión, entonces debe haber 3 lecturas ya grabadas en el canal de YouTube que se llama Master Vidal. Pues te invito a que lo revises, está lleno de contenido interesante, como una franca propuesta honesta, yo creo que incluso poderosa, para sanar la existencia, para sanar la vida, además de, en el mejor de los sentidos, competir frente a tanta basura, tanta información sin sustento, tanta situación que solo consigue enajenar nuestra existencia, provocar temores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues un texto de estos, la verdad es que nunca cae mal. Y hoy vamos a arrancar con el capítulo número 10. Me gusta mucho el título del capítulo número 10 porque se llama Pánico a la libertad. Y quiero destacar pues que no habla ni de temor ni de miedo, sino Puig o Push utiliza seguramente la palabra que quiso usar, que es pánico, pánico a la libertad. Parecería absurdo cómo es posible que le pudiéramos tener pánico a la libertad. ¿Cómo es que nos puede generar no solo pánico, sino la sola idea de tenerle miedo a la libertad? Ya desde Erich Fromm había trabajado estos temas. Seguramente, bueno, todos los filósofos uno de los grandes elementos de la filosofía es este concepto de la libertad, y no como concepto, sino como una situación existencial. Los existencialistas justamente la trataban como una condena. Lo único que tenemos los hombres como condena es a ser libres. No nos podemos zafar de muchas cosas. De lo que no nos podemos zafar es de nuestra capacidad de elegir. Entonces vivían Sartre particularmente la libertad como un asunto de peso, como un asunto de condena. Bueno, vamos a ver a partir de dónde es que Mario Alonso Puig trabaja que la libertad nos puede generar un pánico. Creo ir, bueno, ya he leído el texto, por supuesto que lo he revisado, no quiero adelantarme con situaciones que prefiero compartir contigo. Sin embargo, creo que lo que sucede con la libertad es que nos compromete. Ante la libertad, ante el ejercicio de la libertad, vamos a tener que tomar una decisión, la cual cancelará muchas otras. Y vamos a tener que, no sé si esté bien expresado, el vamos a tener que serle fieles, comprometidos a nuestra decisión, y esa decisión tiene consecuencias. Es muy probable que muchos de nosotros quisiéramos que esas decisiones las tomaran otras personas, otras situaciones, um, otras instituciones, incluso menos nosotros, porque además nuestras decisiones terminarán por afectar a otras personas, algunas de ellas seguramente muy cercanas. Bueno, no le demos vuelta y vamos a arrancarnos con este capítulo 10. Repito, el libro es Ahora yo, de Mario Alonso Puig, y el capítulo se llama Pánico a la libertad. Y siempre abre sus capítulos con alguna cita. En este caso es de Epícteto. Y dice, la felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre. Incluso muy del corte de Buda, porque podríamos ser libres hasta del deseo. Entonces, si logramos liberarnos hasta del deseo de estas cosas, en eso puede consistir la felicidad. Cuando las personas atravesamos momentos muy difíciles en nuestras vidas, con enorme frecuencia nos sentimos impotentes para hacerles frente. Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, esto solo puede reflejar una cosa, y es que creemos y asumimos que lo único que de verdad cuenta son las circunstancias. Por eso es imposible que yo disfrute de mi trabajo si tengo un jefe insoportable. También es imposible que vea la vida con alegría e ilusión si estoy enfermo.
En el mismo orden de cosas, es imposible que no me sienta superado y completamente estresado cuando tengo que estar en mil frentes a la vez: el trabajo, la familia, las obligaciones, las tareas pendientes, los imprevistos. No cabe duda de que en muchísimas ocasiones los seres humanos nos sentimos víctimas de las circunstancias y por eso con frecuencia caminamos por la vida agotados, asustados y profundamente frustrados. Esta es la expresión de la mentalidad de víctima, de aquella que asume que no es realmente libre, sino que es esclava de sus circunstancias. Me parece que está clarísimo. Esto es algo en lo que hemos de reflexionar, ya que cuando uno se experimenta a sí mismo como víctima, su estado de ánimo es muy diferente de cuando se siente como artífice. Artífice sería como creador. Am, Creo que en México la palabra víctima la tenemos sobrevalorada. Leemos casi siempre como una especie de abuso. La víctima es alguien que abusó sobre ella o sobre él. No, es muy sencillo. Si yo elaboro mi destino, si yo hago mis cosas, soy artífice. Si las cosas me suceden, si las cosas me mueven, entonces soy víctima. Cuando yo preparo mi desayuno, yo entro en acción y soy el hacedor o el artífice del platillo que elaboré. Cuando yo voy a un restaurante y me preparan el desayuno, solo como ejemplo, sería víctima ante el platillo por parte del chef o del cocinero. Sí, espero que sea claro. Entonces no me queda de otra más que comerme ese platillo que me sirvieron. Evidentemente, si es horrible, pues lo puedo cancelar, no lo pago, me voy a otro restaurante, etcétera, etcétera. Pero básicamente la circunstancia del platillo que se preparó no estuvo en mis manos. En ese sentido, yo sería víctima del asunto del cocinero. Evidentemente la víctima habrá un sufrimiento en el caso de que el platillo no me guste. Si el platillo es verdaderamente maravilloso, no estaría el concepto de la víctima. Si hay una especie de sufrimiento, si hay una especie de respuesta negativa cuando estamos en la víctima, pero revisemos entonces cuándo es de manera directa y cuándo, como está manejando el maestro Puig, ya estamos instalados ahí en esa víctima, en ese asunto de que no podemos elaborar diferentes situaciones para modificar nuestra existencia. Ok, entonces dice, esta es la expresión de la mentalidad de víctima, de aquella que asume que no es realmente libre, sino que es esclava de sus circunstancias. Esto es algo en lo que hemos de reflexionar, ya que cuando uno se experimenta a sí mismo como víctima, su estado de ánimo es muy diferente de cuando se siente como artífice, como protagonista de su vida. El estado de ánimo que tenemos cuando nos sentimos víctimas reduce la eficiencia para hacer frente a las tareas de cada día. Vamos a ser menos eficientes si partimos desde la situación de que somos víctimas. Además, nos torna irritables, con lo cual hace especialmente complicada la sintonía con otras personas. Por si esto fuera poco, también genera un enorme cansancio que hace que estemos permanentemente agotados y que caminemos como zombies por la vida. Ok. El estado de ánimo que acompaña a la mentalidad de víctima es en sí mismo un verdadero problema. Por eso, si las circunstancias son de por sí complejas, nuestro propio estado de ánimo aún les añade una mayor complejidad. A lo largo de la historia ha habido muchos tipos de colonizaciones, pero en algunas de ellas los colonizadores se han preocupado de plantar en la mente de los colonizados las semillas de la esclavitud. Bueno, aquí me parece que podríamos decir que está hablando de México. Estas semillas eran portadoras de mensajes como: eres un ser inferior, te falta talento y capacidad, no hay nada realmente valioso dentro de ti. Sin duda, nos cabría perfecto. Por lo tanto, el único camino que quedaba a los dominados era someterse a la voluntad de los dominadores, llegando incluso a verlos como si realmente fueran seres superiores. Esto favorecía la sumisión a todo lo que ellos dijeran. Muchos de estos pueblos que fueron dominados y finalmente encontraron la libertad han sido incapaces de levantar la cabeza, no solo por los conquistadores, pensaba también justo en el caso de nosotros como país, también la dominación religiosa.
por más de buena intención que haya sido, el sabernos inferiores a Dios, a los santos, a los ángeles, etcétera, nos deja como en el último lugar. Solo debajo de nosotros están los animales y las plantas, que por cierto están en otro lugar al no tener libertad y al no tener alma. Ok, la lectura fácil es pensar que los dominadores tenían razón y que eran seres inferiores que solo podían progresar si eran dominados. Pocos se ponen a pensar que cuando los dominadores se marcharon, los dominados tal vez seguían teniendo en sus mentes las semillas de la esclavitud y por eso se sentían solos y perdidos sin sus dominadores. Ok, seguro lo va a ir modificando poco a poco. El planteamiento es, si nos quitamos de este asunto social, es muy probable que tu comportamiento, ya como adulto, sigas en tu comportamiento teniendo pensamientos de dominado ante la educación de tus padres. Por ejemplo, si los padres fueron abusivos, si los padres lo tomaron de manera muy sencilla, el término de que los hijos somos una cosa menor que ellos, entonces, si nos mandaron si nos obligaron a ir a hacer los mandados, si nos obligaron con los quehaceres, si nos humillaron, si nos hicieron ver frecuentemente que ellos como adultos eran superiores a nosotros, revisa porque es muy probable que aunque tú ya seas un adulto, sigas teniendo la mentalidad de un dominado, aún dominado por nuestros propios papás. Eso es muy válido en términos del mecanismo. A lo largo de nuestras vidas también se han ido plantando en el rico jardín de nuestra mente algunas semillas de esclavitud. Bueno, aquí te invito pues a que vayas directo a la lectura. También tengo un programa ya realizado sobre los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, donde justo habla, lo digo por estas semillas que van entrando al jardín de nuestro pensamiento, al jardín de nuestra vida. Los sembradores han ido esparciendo en nuestras mentes, desde su propia ignorancia y su voluntad de dominio, ideas sobre nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad. Y nosotros hemos hecho estas semillas nuestras, dice Miguel Ruiz, que para que una idea se cuele en tu cabeza, a esa idea le tienes que decir sí, tienes que creer en ella. No es momento de culpar a nadie porque eso nos coloca inmediatamente en una posición de víctima y de justificar las desgracias de nuestra vida porque alguien las causó, los papás, los españoles, los maestros, el hermano mayor, las parejas, etcétera. Es tiempo de tomar responsabilidades sobre las cosas. La palabra responsabilidad viene de responder. Es tiempo que ante esta situación yo responda, yo dé mi respuesta, yo dé mi opinión, mi acción. Si no lo hacemos, estamos admitiendo que no somos libres, clarísimo. Toda persona que en su interior se siente esclavo de las circunstancias tendrá pánico a la libertad, pues porque va a romper su modus vivendi, su manera de vivir, que ya está acostumbrado a esa situación. Al final de cuentas, en esa situación, pues como pensemos en un perrito de la calle, al que cada mañana algún vecino le saca un pedazo de pollo y le un poco de agua, pues aguantará que le peguen, aguantará las peleas con otros perros, aguantará que la señora le tire escobazos, porque al final de cuentas cada día tiene ahí un poco de comida. Muchas veces nosotros ya vivimos de esa manera. Entonces nos da miedo romper esa libertad, o ir por esa libertad, mejor dicho. Eh, ok. Toda persona que en su interior se siente esclavo de las circunstancias tendrá pánico a la libertad, sencillamente porque es algo que no cabe en su mente ni siquiera como posibilidad. Por eso hemos de atrevernos a tomar las riendas de nuestra propia vida y ser los capitanes de nuestro destino. Solo así saldremos de nuestra zona de confort y podremos descubrir un mundo nuevo. Bueno, aquí a veces me parece que está poniendo como para quedar bien, escribiendo el maestro Puig, lo de zona de confort. A veces, francamente, le llamaríamos zona de dolor, de confortable. No tiene nada estar, leímos también la semana pasada El Castigador, y la vida del castigador y de su madre en casa de la tía no era ninguna zona de confort, era espantoso. Incluso la relación del castigador con la Geles tampoco tiene nada de confortable, era verdaderamente apabullante. Sin embargo, es la que tenemos, es la que nos estamos generando, es la que al final de cuentas nos da un poco de comida, tal vez nos da compañía, nos hace que no nos sintamos tan solos. Entonces revisemos si romper esa estructura nos da miedo, porque entre esa basura de vida y nada, pues sin duda nos vamos a quedar con la basura de vida. Atrás del rompimiento, atrás de esta capa que nos permite la libertad,
hay un mundo sin duda mucho mejor, que es seguramente a lo que va a apuntar el doctor Puig. Sí, solo así saldremos de nuestra zona de confort y podremos descubrir un mundo nuevo. ¿Cuántas veces nos quedamos con lo malo conocido en lugar de lo bueno por conocer? Nos encontramos frente a uno de los autoengaños más demoledores que puede haber en nuestra vida, una de las más profundas inautenticidades. Me meto en el papel de víctima y espero que las circunstancias cambien o a que alguien me saque o me salve de ellas. Atención, niña en edad de casarte o niña que tienes que estar aguantando a tu patán. Me meto en el papel de víctima y espero a que las circunstancias cambien o a que alguien me saque o me salve de ellas. Y entonces, ¿cuántas veces estamos esperando y dejándole esta responsabilidad a la pareja? ¿No? En nuestra propia cultura, particularmente como mujeres, ¿cuántas veces? De hecho, el asunto cultural así es, pues yo estoy en mi casa como niña y viene alguien y me pide y me saca y me lleva a su casa. No, no hay ni siquiera un asunto como de responsabilidad. En las bodas la mujer es entregada por el papá. No hay ni siquiera un asunto donde ella dice yo caminé sola hasta esto, sino me lleva a mi papá y me entrega a otro hombre. Esa es parte de la cultura con la que nos hemos ido desarrollando. Por eso no hay confianza, no hay entusiasmo y no hay proactividad. Por eso también somos seres que reaccionamos en lugar de responder. Cualquier provocación nos saca de nuestras casillas, nos sacude terriblemente nuestro pequeño mundito mediocre. Es como si nuestra libertad fuera más una añoranza que una verdadera realidad. Bueno, me hace sentido, seguramente lo voy a leer y lo presentaré, una obra maravillosa de Anton Chekhov que se llama Las Tres Hermanas, donde justo no se hacen cargo de su vida y lo que están generando siempre estas chicas es esa añoranza de que algún día la libertad se presentará. Si no vamos por la libertad, difícilmente va a llegar. Capítulo 11, de la actitud a la altitud. Ok. Y ahora la cita es de San Agustín de Hipona. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Una metáfora muy bonita, pues. Dice, cuando yo era residente de primer año de cirugía, asistí a un hecho singular. Dos enfermos, ambos de la misma edad y de una complexión semejante, estaban en la misma habitación. Ambos habían sido operados por el mismo cirujano de una úlcera gástrica. A ambos se les había practicado la misma operación, una gastrectomía Billroth segunda. Esta operación consiste en extirpar la parte del estómago que contiene la úlcera y cerrar el duodeno con varios planos de sutura. El contenido gástrico ha de pasar ahora por un asa de intestino que se sutura a lo que queda del estómago. El cierre del duodeno es un proceso muy importante porque si se abre el duodeno, entonces los jugos digestivos comienzan a salir y además de poder producirse una peritonitis, estos jugos, al salir por la herida, complicación que se denomina fístula duodenal abierta, producen una gran corrosión de la piel. Ambos enfermos habían sido operados por el mismo cirujano, el cual era un magnífico cirujano, con una incidencia de complicaciones mínima. Sin embargo, por las razones que fuera, esos dos enfermos habían hecho la misma complicación, que era una fístula duodenal, al haberse ido algunos de los puntos de sutura. Afortunadamente ninguno había tenido una peritonitis porque el líquido que se salía había encontrado un camino directo hacia la herida. Sin embargo, en ambos el líquido, cuando yo fui asignado a cuidarlos, estaba irritando mucho la piel. Además de las medidas que se pusieron para favorecer el cierre de la fístula, yo todos los días entraba en la habitación y curaba ambas heridas, utilizando una esponja muy suave y una solución jabonosa. Después se aplicaba una pasta protectora para reducir la irritación de la piel. Ambos enfermos sometidos a las mismas durísimas circunstancias tenían una actitud radicalmente diferente. Uno de ellos se mostraba muy pesimista y deprimido, mientras que el otro tenía una actitud mucho más positiva. El drenaje, lo que salía por la fístula, era una cantidad muy semejante y sin embargo yo veía que aunque dedicara el mismo tipo de atenciones a los dos, en uno de ellos la cantidad de líquido que salía por la fístula se reducía y la piel mejoraba, mientras que en el otro sencillamente no se producía ningún tipo de mejoría. Fue entonces cuando me planteé si la actitud que ambos tenían frente a su dolencia, que era una actitud tan diferente, podía estar marcando un impacto en su evolución médica.
si este asunto mental de cómo ven su enfermedad y ya el proceso de sanación de su enfermedad tenía que ver con cosas en la piel. Esa es la apuesta a la que nos está invitando. Pues seguramente, bueno, la respuesta es sí. A raíz de las investigaciones de los últimos 40 años, sí se sabe que podría tener mucho que ver, ya que la actitud que tengamos frente a las cosas tiene un enorme impacto en el funcionamiento del sistema inmunológico. Hace muy poquito hablaba con alguien para generar un plan de trabajo muy importante para nuestras vidas, para la vida de esta persona y mía, y tuve que suspender el proceso porque no le vi entusiasmo, ¿no? Lo cuestioné, es cierto, me dijo, no estoy muy seguro del proyecto, entonces yo también dije, tómate tu tiempo, sin problema. Me dijo, no, pero hay que pensarlo, vamos a hacerlo a pesar de eso. Dije, no, porque puede estar pasando justo eso, ¿no? Necesitamos que el proyecto arranque con mucho entusiasmo, con mucho poder. Va a haber mucho trabajo sin duda, pero necesitamos ese entusiasmo, necesitamos la mejor actitud, porque si no, el sistema inmunológico de nuestro sistema en el proceso va a empezar a afectarse. Y a las primeras de cambio, justo él va a querer tener razón y va a empezar a ver las partes negativas. Esto funciona entonces en el cuerpo y en cualquier sistema. Revisa entonces si en tu relación personal, tu propia relación contigo mismo, desde dónde la estás trabajando, qué actitud tienes ante las cuestiones de la vida, ante la pandemia, ante el trabajo, ante tu familia, ante la relación con tu familia política, etcétera, desde dónde lo estás trabajando, porque eso tendrá que ver con cosas que se presentan con enfermedades, con depresión, con lejanía, con violencia familiar, etcétera, etcétera. Eh, ujú. El sistema inmunológico está formado por todas aquellas células y procesos que nos protegen de las infecciones y que curan nuestras heridas. Los glóbulos blancos que persiguen y destruyen las bacterias que hay en el cuerpo, los macrófagos, células enormes que actúan como el sistema de limpieza del organismo y que se encargan de recoger todos aquellos productos de desecho que se producen en el cuerpo, funcionan peor cuando nos sentimos irritados, frustrados, asustados o sin esperanza. También los fibroblastos, que son las células que reparan los tejidos y forman la cicatriz, se ven afectados negativamente cuando están presentes dichas emociones aflictivas. Pero, ¿qué es la actitud? ¿Cómo podríamos definirla? La actitud es la manera en la que nos relacionamos con algo. Súper sencillo. La actitud es la manera en la que nos relacionamos con algo. Es nuestra manera de posicionarnos, de tomar posición. En los ejercicios de la programación neurolingüística es interesantísimo. Hay muchos de ellos, a la gente luego les cuesta un poco de trabajo llevarlos porque su cabeza les hace pensar que los ejercicios son ridículos, pero está la literatura del PNL, está llena de ejemplos donde vas a dar una presentación en tu trabajo y te vas 5 minutos antes al baño, te ves al espejo, te pones las manos en la cintura, sacas el pecho y te dices que eres muy poderoso, que te aprendiste la lección y que tienes una cara de conquistador. Y esa gente genera un estado anímico al interior de su cuerpo que le permite fluir con mayor eficacia en la presentación de sus diferentes trabajos. Imagínate, pues, me gusta mucho, no sé por qué lo traigo guardado, el ejemplo de ir a sacar a bailar a alguna chica. Muchas veces había güeyes mucho más guapos que yo que querían con las chicas y sin embargo las chicas terminaban bailando conmigo por mi actitud, porque iba de manera alegre, porque no me importaba si me iban a decir que no, porque iba muy seguro, incluso es muy probable que iba muy seguro de la situación con la que me presentaba, frente a otros que posiblemente físicamente pudieran destacarse y que sin embargo tantita duda que tuvieran generaba o tenía que ver con la generación de su resultado. Bueno, yo, por ejemplo, puedo estar frente a una persona, un objeto o un hecho con una actitud abierta o cerrada. También puedo estar con una actitud de acercamiento o de alejamiento. Puedo estar con una actitud de interés o de franco desinterés. Lo que resulta más sorprendente es que mi actitud depende de la manera en la que estoy valorando algo y esa valoración es la que afecta precisamente a mi forma de relacionarme con ese algo. Entonces, cuando yo estaba hablando con esta persona y le dije, ok, hagamos este plan de vida, va a ser complicado,
nos ha ido muy duro, pero venga, lo podemos trabajar. Yo tenía esta intención, ¿no? Vean, mis manos se movían hacia el frente, mi tono de voz era parejo, era incluso incisivo, lo estaba mirando de frente, y la respuesta de esta persona era, no sé, déjame, no sé. Dije, no, adiós, no, porque se requiere muchísima energía. No voy a entrar a un proyecto de vida tan importante, no con esa energía. No quiere decir que nunca suceda. Si de pronto el asunto es, ¿sabes qué? Sí, ya estoy convencido, ya está, venga, vamos. Pero hay una diferencia. En uno de los cursos que trabajo, el punto clave era cuando una persona le dices, oye, vamos a abrir un negocio. Y la persona te dice, va, ok. Y tú, bueno, pero te entusiasma. Sí, sí. Bueno, pues si te entusiasma, entonces díselo a tu cara. Porque tus palabras dicen una cosa, pero tu gesto, tu cara, tu corporalidad entera están diciendo que tienes miedo, que no quieres, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el asunto es ese posicionamiento ante la situación tiene que ver con la valoración que yo estoy viendo de la meta. Si la valoración de la meta para mí es vana, poca, no me importa, esa va a ser mi actitud. Si la valoración de la meta es verdaderamente valiosa para mí, seguro iré con otra actitud. Cuando yo pienso que las cosas deberían ser de una manera y son de una forma completamente diferente, cuando yo tengo ciertas expectativas y me encuentro con algo radicalmente diferente, lo normal es que me sienta primero confuso y después frustrado. Atención, aquí también es muy importante. Aquí vale mucho la pena darse un baño de realidad, así brutal y entero, porque las expectativas hacen muchísimo daño. Generamos la expectativa de, yo he escuchado cosas ridículas, como desde amigas mías que se casaron con un chico homosexual, pensando en que al paso del tiempo la homosexualidad iba a desaparecer. O las que se casan con el borracho, pensando también que con su amor van a componer al borracho. Esas expectativas hacen muchísimo daño. Incluso las de nosotros mismos, ¿no? Pues la verdad que he trabajado y ha sido un golpe muy, muy complicado reconocer que en mi carrera artística, solamente el asunto, bueno, también en la otra, también como maestro, eh, tengo que tener mucho cuidado cada momento de lo que son mis ganas y de lo que son mis capacidades, porque en muchas ocasiones mis ganas me han rebasado y me han colocado en un nivel que no tengo en la realidad, que no se corresponde con la realidad y eso me genera frustración. Una vez que yo mismo establezca, revise que estas expectativas no me hacen ningún bien y me concentre en potenciar mis cualidades, en modificar mis defectos, es decir, en trabajar, el resultado será seguramente otro. Ok, bueno, estos sentimientos, confusión y frustración, determinan en gran manera la actitud que voy a tener ante esa situación y que probablemente va a ser de resistencia, de rebeldía y de rechazo. Está padrísimo. Si el asunto es que vas a entrar en una relación y entonces yo me imagino que la chica de la relación con la que voy a entrar es bondadosa, es alegre, es lo que ustedes me digan, porque más o menos así la conocí y porque me estoy generando en mi cabeza esa expectativa. Pero cuando entro a la relación y me doy cuenta que no es como la conocí en la fiesta, que a lo mejor en la fiesta fumó un cigarrillo, pero que en la casa se fuma 10, etcétera, etcétera, ese golpe de realidad va a matar mis expectativas. Entonces, cuando ella me diga, bueno, Marquito? ¿Seguimos con la relación? ¿La vamos formalizando? Yo seguro voy a tener una actitud así de, ¡ay, cabrón! Y no sé si voy a tener el valor de decirle, mira, me generé muchas expectativas. No pude ver la realidad porque estaba muy emocionado por tener pareja, sin darme cuenta de que esa pareja fuma 10 cigarros, no es tan alegre, tiene broncas. Así como yo le estoy viendo, ella generará el mismo proceso conmigo. Yo a eso le llamo cuando el príncipe azul dejó de ser azul. ¿No? Muchas ocasiones me ha sucedido que piensan que, pues porque soy actor, por ejemplo, o porque leo mucho, entonces se van a encontrar con un tipo maravilloso. Bueno, y este tipo maravilloso se enoja, se siente celoso, tiene frustraciones, bla, bla, bla. Todas mis neurosis ahí aparecidas y puestas. Y entonces cuando se dan cuenta dicen, ay, no, pues yo pensé, pues nadie te dijo que pensaras, mi reina. Madrazo de realidad. A partir de ese madrazo de realidad, también con qué actitud asumes si vale la pena estar con alguien
Y este mismo proceso contigo en el trabajo, etcétera, etcétera. Ok, aquí viene, sí, mira. No podemos conocer lo que puede haber de valor en algo si no lo exploramos. Atención, entonces, si mi expectativa me canceló, mucho cuidado, no es fácil, sobre todo cuando estoy yo del lado en el que no cumplí con las expectativas de alguien, no es sencillo reconocer que reprobé esas expectativas. Atención, el asunto es si alguien me conoce y dice, no, Marco, yo pensé que eras maravilloso, que eras bien padre, que uy, que eras bla, 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 y se da cuenta que no, y nos separamos, bueno, pues yo me llevo mi madrazo de que no, y tan, tan. Pero ella se irá, si no hizo conciencia, con las mismas expectativas. Y así llegue un güey 200 veces mejor que yo, jamás va a haber alguien quien llene exactamente mis expectativas porque muchas de esas voces vienen desde el interior, muchas veces, muchas voces de esas ni siquiera las tengo claras, y ante el menor defecto se potenciará. Entonces es un gran ejercicio, relación con relación, cambio de trabajo, situación, revisar qué expectativas estamos generándonos con respecto a eso, porque si no, solo nos vamos con las mismas fantasías y vamos descalabrando gente, y sobre todo nos vamos descalabrando a nosotros. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, bueno, no vamos a poder conocer, no se puede conocer lo que puede, no podemos conocer lo que puede haber de valor en algo si no lo exploramos. Sin embargo, al no coincidir aquello con lo que nos encontramos, con lo que nos gustaría encontrarnos, tendemos a generar ese rechazo que nos impide explorar, comprender, descubrir y aprender. Voy a volver a leerlo. Cuando nos quedamos con nuestras expectativas y decimos, no, güey, no eras quien yo estaba pensando, al no coincidir aquello con lo que nos encontramos, con lo que nos gustaría encontrarnos, tendemos a generar ese rechazo que nos impide explorar, comprender, descubrir y aprender. De ahí que yo les diga que salimos siendo la misma persona de esa relación. Vamos a seguir anhelando el príncipe y evidentemente no va a llegar porque no existen. Suele decirse que la vida es lo que sucede cuando yo estoy pensando en lo que tendría que suceder. Vemos de esta manera hasta qué punto nuestra actitud está conectada con las emociones que experimentamos. Ok, bueno, esta vez estamos trabajando con capítulos muy cortitos. Vamos al capítulo número 12, un lenguaje transformador. Y ahora la cita es de Hipócrates, aquel famoso, se supone que es el primer médico del mundo, Hipócrates, griego. Las fuerzas que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades, ¿ok? No está afuera. Otra vez en esta historia que le estoy contando, esta persona empezaba a poner algunas condiciones para ver si su estado de ánimo se modificaba. Y yo decía, no, esta aventura, el primer sí no tiene condiciones. El primer sí es, lo vamos a hacer porque lo queremos hacer. Queremos montar esta obra de teatro porque la queremos montar, queremos poner un negocio para vender pizzas porque lo queremos hacer. Si arrancamos con las condiciones, el problema es que tú vas a estar entonces con tu cuadernito revisando y no te vas a entregar al proceso. Y entonces cuando en una pizzería se requiere amasar la puta masa, hay que meterle las manos a la masa. No puedes estar metiéndole una mano a la masa y entonces con la otra ir revisando en tu cuadernito al mismo tiempo si el proceso va bien o no. A eso es a lo que creo que estamos apuntando. En el mundo real hay una serie de posibilidades y oportunidades para la mejora, para el avance y para la prosperidad. En todos aquellos aspectos de la vida en los que para nosotros sea importante mejorar, avanzar y prosperar. Estos aspectos podrían incluir los siguientes. Número 1. La situación económica que puede ir desde la independencia financiera a la plena seguridad financiera. Número 2. El nivel de salud, energía y vitalidad que se experimenta. Es decir, fíjense cómo al final de cuentas, pues sí hay un proceso en el cual nos podemos guiar, pero insisto, mientras estamos en la acción, no lo estamos evaluando. Accionamos, determinamos el sí, entramos y decimos, venga, sí quiero hacerlo. Y a partir de ese sí quiero hacerlo, se desarrollan los mecanismos con los cuales vamos a poder experimentarlo.
3. El entendimiento, la armonía, la sintonía, la confianza, la colaboración, el sentido profundo de pertenencia, los lazos emocionales sólidos, el sentimiento de familia, de equipo, de comunidad. 4. La ilusión, el entusiasmo ante nuevos proyectos, la pasión por el logro y la superación, el sentimiento de aventura, de descubrimiento de nuevos horizontes. 5. El conocimiento de nuevos campos fascinantes, el aprendizaje de nuevas destrezas, competencias y habilidades, el saber más y el saber hacer mejor. 6. El autodescubrimiento, la sintonía con uno mismo, la evolución personal, la confianza ante la incertidumbre y el cambio. Todos estos puntos que estoy leyendo son verdaderas maravillas a las cuales nos podemos enfrentar cuando abrimos un nuevo plan, cuando le damos el sí a una situación de nuestra vida. 7. La contribución, la trascendencia, el impacto positivo en el mundo. Para que podamos acceder a las posibilidades y oportunidades que existen en cualquiera de estos campos, necesitamos 4 cosas. Primera, creer de verdad que estas posibilidades existen, aunque de momento no las veamos. Entonces, oye, está este proyecto, vamos a vender lo que quieras, este, golondrinas cantarinas. Oye, es que no existen las golondrinas cantarinas, no las veo. Bueno, pues por eso las vamos a crear, las vamos a inventar, etcétera, etcétera. Entonces, creer de verdad en estas posibilidades que existen. Atención de nuevo, con baños de realidad, el asunto es con baños de realidad. No hay un príncipe azul en mí, hay un cabrón que tiene muchas ganas de generar una relación importante, amorosa, trascendente, cariñosa, que quiere experimentar, que quiere limpiar sus defectos. Eso hay, no un príncipe azul. Eso es muy importante, que la otra persona revise en mí lo mismo, si fuera una relación personal, lo mismo de mí en esa otra persona. En un asunto en una negociación, por ejemplo, sería absurdo, sería tonto si pensamos que hago un plan para ser más fuertes que la Coca-Cola en 4 meses. No tengo manera. Es una idiotez lo que estoy diciendo desde plantearlo. Tendría que revisar, y si de pronto digo, bueno, en 20 años o no sé a partir de qué cosas que se pudieran generar con cierto realismo, podíamos ir accediendo a esas situaciones. No te inventes situaciones. 2. Saber cómo empezar a buscarlas. Tienes un proyecto, partimos de cero, como decimos, o etcétera. Estas son nuestras condiciones y las empezamos a buscar. No nos van a caer de ningún lado, no por mi linda cara van a aparecer, tengo que trabajar para conseguirlas. 3. Ser capaces de descubrirlas. Es que tampoco las veo, tampoco están aquí. Bueno, pues voy por ellas. Dice un pasaje muy lindo, también ya lo tengo grabado en Master Vidal, es el más largo de mis participaciones. Tenle mucha paciencia porque dura 2 horas con 10 minutos, pero me parece que está agotado en casi todos bueno, lo hice capítulo por capítulo, que es el Principito. Y dice el Principito, le dice el Principito, acuérdate que está trabajando con este piloto, bueno, no está trabajando, está hablando con el piloto, que se le quedó la avioneta a la mitad del desierto y el piloto está un poco desesperado y además está lleno de temor porque dice, puta, el desierto y el agua se me está terminando, y luego llega este niño latoso y dice el Principito, me encantan los desiertos, sobre todo me gustan porque en cualquier lugar puedes descubrir un pozo de agua. Ese es el asunto. ¿Qué estás viendo? ¿Una extensión de nada o una extensión de posibilidades? Entonces aquí está diciendo esto, ser capaces de descubrirlas. Y para eso le dice el Principito, pues empecemos a caminar. Y el otro le dice, ¿pero a dónde? Pues no sabemos. A cualquier lugar donde encontremos un pozo. Ese es el asunto, saber descubrir dónde están esas oportunidades. Y 4, aprender a integrarlas en nuestra vida para que cristalicen en extraordinarias realidades, que no sean un elemento exterior, que no sean un elemento de fuera de nuestra vida. Voy a ser coherente con mi relación, soy coherente conmigo, voy a ser emprendedor en mi situación, voy a ser emprendedor conmigo, voy a ser cariñoso con la gente de mi trabajo, voy a ser cariñoso conmigo, etcétera, etcétera. Esas posibilidades y oportunidades que buscamos a veces no se encuentran en el mundo que conocemos. Atención, esto es bien interesante. Por eso muchas veces los proyectos a nivel personal, los proyectos profesionales no funcionan. Ya les he platicado, ahí voy soltando de vez en cuando pequeñas historias de mi grupo de teatro, de nuestro grupo de teatro, uno de los grupos más exitosos que ha habido en este país. Así sé que suena
hasta como presuntuoso, pero pertenezco a uno de los grupos más exitosos que ha habido en este país, en la historia del teatro, que la historia del teatro de México es una cosa chingona. Bueno, pues soy parte de uno de esos. Cuando estamos trabajando afuera, si no está en nuestra realidad esta situación del éxito, del lugar que nos merecemos, del lugar desde donde podemos trabajar, de la disciplina que tendríamos que ejercer para sustentar ese lugar que tenemos, si no está en nuestra realidad, no lo vamos a ver. Normalmente incluso lo vamos a desperdiciar. Si yo tengo, ¿quién estoy viendo? Se están apuntando aquí, está mi querido amigo Mario Ignacio y Marianita Segura. Uno es abogado y la otra es maestra. Vamos a pensar que el mundo seleccionó a Mario como el mejor abogado del puto planeta y a Mariana como la mejor maestra del planeta. Bueno, si Mario y si Mariana no están enterados de esa posibilidad, no la van a desarrollar. Ese es el maldito elemento. Y entonces cuando yo, que a lo mejor sí veo las posibilidades, e invito a cualquiera de ellos a un asunto y le digo a Mario, vente Mario, vamos a recorrer Europa con tus charlas, porque eres el mejor abogado de este pinche planeta. En el momento en que yo surge esa oportunidad, si él no la ve, si él no distingue esas posibilidades, ¿qué creen que me va a decir? Estás loco, güey. Me quieres mucho, me estimas mucho, ves demasiada televisión, porque eso no funciona. Y lo mismo para ella y para cualquiera de nosotros. No estoy diciendo que todos tengamos necesariamente que ser los mejores del mundo en algo, pero hay un montón de posibilidades que tenemos que hacer para regalárselas al mundo que no las vemos porque no está en nuestro contexto. Por ponerles algo citando a mi grupo de teatro. En mi grupo de teatro, difícilmente entre nosotros nos damos un halago. Debemos tener, ya con todas las obras, debemos tener unas 400 funciones de teatro en diferentes obras, en diferentes situaciones, unas 400 funciones de teatro. Yo recuerdo, hay alguien que a mí me halaga mucho, que siempre me echa, bueno, sí tengo un amigo que siempre que acaba la función, bien chingón, así pinche abrazo chingón, aunque nos haya salido mal, porque sabemos que nos la rifamos. Pero hay alguien que me regala halagos del lado contrario. Hay alguien que me dice, pues hoy no estuviste tan mal, cabrón. Pues hoy, mira, hay más o menos, ahí la llevas. En realidad sus halagos significan, güey, eres un chingón, estás de poca madre. Pero nuestra cultura no nos lo permite. Entonces me da ese halago negativo. He aprendido a leerlo. Pero les estoy hablando de que en la cultura de ese grupo, no por halagar, sino por fortalecernos, sino por cerrar nuestro grupo, por generar nuestro propio interior, por creernos que podemos llegar a cosas más importantes, de acuerdo a lo que podemos dar, lo cancelamos. Entonces el porcentaje se vuelve mínimo con respecto a esas posibilidades. Bueno. Todo esto porque dice el texto, esas posibilidades y oportunidades que buscamos a veces no se encuentran en el en el mundo que conocemos, pero sí están en el mundo que podemos llegar a conocer. Es decir, se encuentran más allá de los límites de nuestro mundo. Esto nos invita a un importante cambio de mentalidad si queremos pasar de alguien que cree que sabe a alguien que reconoce con humildad que no sabe. Por eso, el experto ha de convertirse en explorador. Atención, no me quedo con mi conocimiento y lo defiendo y desde ahí no me muevo, sino que lo vivo, lo experimento. El otro día no sé qué leía que decía, revienten lo que saben para que crezca. La semilla en la tierra lo que hace es reventar. Abre su cápsula y entonces aparece lo que va a ser después el gran tronco del árbol, por ejemplo. Sin embargo, como decía Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso el capítulo tenía que ver con el lenguaje, con las cosas que nombramos, con las cosas que sabemos. Ahí, por ejemplo, insisto muchísimo en la lectura, con qué textos me relaciono. Tú puedes preguntarle a una persona qué 3 libros ha leído en este último tiempo de su vida y eso te dará un contexto impresionante desde dónde se mueve. Imagínate si te dice, por ejemplo, entonces que no ha leído. Esto nos invita a un importante cambio de mentalidad si queremos pasar de alguien que cree que sabe a alguien que reconoce con humildad que no sabe. Por eso, ya está. Yo solo puedo ver aquello que puedo conocer y yo solo puedo conocer aquello que mi mente tiene la capacidad de representar de alguna manera a partir de la información que le llega por los sentidos. Así, por ejemplo, nuestra mente genera representaciones a base de distinciones tales como las del espacio y tiempo.
Es una forma de estructurar la realidad para que podamos captarla y reconocerla. Es decir, nosotros podemos reconocer que hay una mesa delante de nosotros porque primero hemos sido capaces de representar en nuestro interior el concepto de espacio. ¿Ok? El mundo nos ofrece una gran cantidad de posibilidades y de oportunidades, pero nosotros no las podemos reconocer mientras no seamos capaces de generar estas representaciones mentales que nos permiten captarlas. Rápido ejemplo, si en tu casa de niño tus papás no fueron felices, si tus tíos no fueron felices, si tus hermanos mayores no fueron felices con sus parejas, ¿sabes qué te espera? ¿Sabes qué traes en tu cabeza con respecto a una relación? Básicamente lo mismo. Nuestro entendimiento tiene que ser capaz de reconocer lo que existe fuera de él. Lo que tenemos que reconocer es que aunque mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos mayores no hayan sido felices en su matrimonio, sin embargo hay parejas que sí han sido felices en su relación. Esas no están en los Vidal Contreras, que son mis apellidos, no importa. Están en otro lado, hay que atravesar esa barrera, hay que generar un puente para ir a ese otro lado. Regreso con lo que estaba citando. Si Mario piensa que los abogados mexicanos no pueden estar entre los mejores del mundo, esa va a ser su situación en la realidad. A lo mejor no hay abogados maravillosos en el mundo nacidos en México, todavía. Pero nada dice que no puede empezar a ver que seguramente los hay. Bueno, él tendrá que transitar ese puente, aunque ahorita todavía no lo vea. Tendremos que ir generando ya esa nueva actitud con la cual vamos a decir, aquí va a haber un puente, que significa que un abogado mexicano, un actor mexicano, una maestra mexicana pueden estar entre las mejores del mundo. No solo pueden como posibilidad, de hecho están. El asunto es que muy probablemente nosotros no lo estamos viendo. No recuerdo si hace que 20, 30 años el asunto con el kindergarten en México, no me acuerdo qué gobierno estaba, el asunto fue que lo trajeron de manera más o menos directa a los creadores del espacio del jardín de niños, que fueron los alemanes, los inventores y los que lo desarrollaron, y etcétera, etcétera, los trajeron de manera más o menos directa a los mexicanos. Entonces México, su educación preescolar era de muy alto nivel, las maestras estaban muy bien capacitadas porque la base la generaron los mismos que lo crearon, que lo inventaron en Alemania. Bueno, eso no sé si tú lo estás escuchando por primera vez, no se sabía. Había una especie de, bueno, en mi experiencia vital, así incluso la tengo clarísima, porque yo tuve problemas de llegar a la primaria, porque yo ya sabía leer y escribir en primaria, entonces afortunadamente fui un niño tranquilo, pero había partes en las que yo me aburría, porque yo ya quería estar leyendo otras cosas cuando mis compañeros estaban en mi mamá me mima, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Hace unos años un grupo de investigadores norteamericanos observaron que no existía la tartamudez entre los indios. La tartamudez no es congénita, sino que tiene un gran trasfondo psicológico. ¿Cómo podría haber tartamudos entre los indios norteamericanos si no existe ninguna palabra en su lengua que la describa? Está padrísimo, pues, es decir, pues no hay tartamudos porque no saben qué es lo tartamudo. Yo pensaba así, de pronto, un ejercicio solo de imaginación. Si no existiera la palabra robar, pues no habría robos. No por cancelar la palabra, evidentemente, sino como tal el concepto. Si no poseen una palabra para describir la tartamudez, ¿cómo van a tener una imagen de lo que significa ser tartamudo? Está genial esto. El conocimiento no surge porque hay una especie de ojo que me diga lo que hay fuera de mí, sino que hay algo mucho más profundo que ha de crear la representación mental dentro de mí antes de que yo reconozca plenamente lo que hay fuera. Primero tiene que estar el concepto puesto en mí antes que esté afuera. Es decir, de nuevo, primero el concepto de que puedo ser el mejor abogado del mundo tiene que estar metido en mí antes de que se exprese. Estamos hablando de algo nada fácil de explicar, pero que está en la raíz de nuestra mente simbólica. Una mente que solo se desarrolló en los humanos hace 150.000 años. Esta mente simbólica es la que nos saca de la inmediatez que nos proporcionan los sentidos y nos permite crear conceptos que cuando los manejamos nos traen precisamente aquella información que recogían los sentidos. Yo salgo a correr aquí a una pista que está a una cuadra y media de mi casa. Si no tuviera esta mente simbólica, siempre tendría que salir con estas como semillitas para aprenderme el camino. Todos los días que saliera a correr,
tendría que llevarme semillitas para irlas dejando en el camino para que me acordara de cómo regresarme a mi casa. Gracias a que una vez lo hice y me acordé que hay un tunelcito, y que hay una tienda y que hay una reja y luego hay otra reja y luego hay una calle más y luego ya está la pista donde se corre. Fíjense cómo lo hice de memoria sin necesidad de verlo. Gracias a ese aspecto simbólico puedo ir a correr sin preocuparme de si voy a poder regresar a mi casa cada que termine de hacer ejercicio, incluso a tal nivel que ya a lo largo de toda la pista me podrá regresar a mi casa desde cualquier lugar de esta pista, desde cualquiera podría regresar, incluso por calles por las que no he pasado, hay calles que no conozco, no importa. El aspecto simbólico me ha generado esta especie de mapa que me permite ubicarme. Para eso es el asunto intelectual, para facilitarnos esta experiencia inmediata. Ok. Si yo, por ejemplo, le digo azul, inmediatamente usted ve el color azul y sin embargo yo no he puesto nada azul delante de sus ojos. Esto es posible gracias a la mente simbólica que tiene el concepto azul para representar el color azul. Imagínese el lector la belleza que esto representa y el impacto que alcanza. Las pinturas rupestres se encuentran muchas veces en sitios recónditos en el interior de ciertas cuevas. Resulta muy extraño que alguien se introdujera por esos estrechos laberintos para contemplar unas toscas pinturas de animales. Sin embargo, esto alcanza una clave de interpretación bien distinta cuando tenemos presente el pensamiento simbólico, que incluye esa capacidad para la representación artística. Cuando personas de cierta tribu contemplaban esas pinturas de bisontes, no solo veían la representación visual de un bisonte, sino que además sentían, experimentaban el valor del coraje y de la astucia. Aquellas pinturas no solo les permitían reconocer las imágenes de unos animales, sino que además les permitían experimentar las emociones de la caza. Por esta misma razón, las palabras de un poema pueden hacernos llorar. El pensamiento simbólico es muy poderoso y es exclusivo de la especie humana. Los simios no humanos no la tienen. Todos tenemos, por tanto, instalado en nuestra mente un sistema operativo que nos permite conceptualizar, estructurar y organizar la realidad para luego poder no solo reconocerla, sino además experimentarla y utilizarla. Existe pues una conexión muy íntima entre lo que hay fuera de mí, que es parte de la realidad, y lo que hay dentro de mí, que es la posibilidad de conocer y reconocer dicha realidad. Es decir, el mar me da la posibilidad de ser marinero. Dentro de este sistema operativo tenemos dos elementos fundamentales. Uno sería la conciencia, que es la que ve, la que se da cuenta de que hay algo. El segundo sería la razón. La razón es la que clasificando, fraccionando, delimitando y generando conceptos permite que la conciencia no solo descubra que hay algo, sino que también pueda nombrar esos objetos que hay. Bueno, denle una revisada si quieren, es absolutamente filosófico, pero está poniendo en 10, 15 renglones el maestro Puig el asunto de Descartes. Pienso, luego existo, tiene que ver con esto. Pienso, luego existo, fue la conciencia la que le determinó y después el método para desarrollar esa posibilidad y nombrar la situación, de hecho, nombrar la realidad, podría resumirse también en eso que estoy marcando de René Descartes. La razón para poder realizar este proceso de conceptualizar, atribuir límites, delimitar en un contexto espacio, tiempo y organizar, precisa de un instrumento que es el lenguaje. Las distinciones lingüísticas, como por ejemplo aquí, allí, cerca, lejos, izquierda, derecha, arriba, abajo, delante, detrás, azul, rojo, verde, bonito, feo, breve, duradero, bueno, malo, agradable, desagradable, son unidas a la información que nos llega por los sentidos externos e internos. Y solo una vez que se han unido, permite que podamos reconocer lo que hay. Ok, entonces, ¿qué tienes en la mano? Pues un botecito. Ok, bueno, hice una pausa porque algo en la maquinaria. Estoy haciendo una pequeña pausa, sobre todo si estás en la grabación, no te desesperes, porque la máquina me genera una pausa. No sé si es el sistema de Facebook, etcétera, pero parece que ya me va a dejar seguir. Ok. Eh, es decir, yo reconozco la posición de una mesa cuando hay una serie de frecuencias de onda, le atribuyo el concepto mesa.
y cuando a cierta localización en el mundo le atribuyo el concepto cerca. Es entonces y solo entonces cuando puedo percibir que hay una mesa cerca. ¿Ok? Es decir, la experiencia del mundo que tenemos es una cocreación entre lo que hay y lo que nosotros ponemos. ¿Ok? Lo que existe en la realidad y la manera en la que lo voy nombrando. Por eso, si consideramos como hipótesis de trabajo que la realidad es un conjunto infinito de posibilidades y de oportunidades, solo si fuera capaz de generar nuevos conceptos, nuevas categorías, nuevas distinciones, sería capaz de reconocerlas en el mundo y poder utilizarlas. Un fotón no existe porque yo pueda nombrarlo, pero solo puedo percibirlo si lo nombro, ya que nombrarlo me permite categorizarlo, ponerlo en alguna estructura de mi situación interior. Un árbol es un conjunto de sensaciones, pero solo es un árbol para mí si puedo atribuirle conceptos como altura, distancia, color, forma, características. Por eso cuando disponemos de un abanico más rico de distinciones lingüísticas, mientras más amplio es nuestro lenguaje, vemos más cosas. Sin embargo, como es lógico, no se trata de inventarse palabras o categorías absurdas, sino de encontrar ese encaje sorprendente que hace que de alguna manera la naturaleza acepte estos conceptos, categorías y límites para ser reconocida. ¿De dónde surgen todas estas distinciones de una forma de revelación o de algo diferente? Esta es una pregunta esencial porque son estas distinciones las que permiten ver un mundo u otro en una realidad que es infinita. Además, es el tipo de distinciones que usamos con más frecuencia lo que va definiendo el único mundo que podemos reconocer y por lo tanto el único mundo con el que podemos interactuar. Si por ejemplo digo que todo está hecho, veo un mundo completamente diferente de si digo está todo por hacer. Si digo que lo importante no es cómo te caes, sino cómo te levantas, me estoy enfocando en aspectos muy distintos de la realidad. ¿Ok? Algo sucede cuando llegan las sensaciones a la mente y la razón interactúa con ellas. Todavía no hemos reconocido lo que es, pero la razón, esa información sensible, la está trabajando, organizando, clasificando, enmarcando y conceptualizando. Llega un momento en el que reconocemos lo que hay fuera porque la razón le ha dado una forma determinada. Imaginemos la siguiente hipótesis. Todo lo externo a mí y lo interno en mí son parte de una unidad y por lo tanto todo lo externo, con sus infinitas posibilidades, tiene potencialmente un reconocimiento por mi parte. Ok, claro, las cosas que están afuera, cuando las veo, cuando me percato de ellas, puedo decir que las estoy reconociendo. Para que ese reconocimiento pueda tener lugar, la razón ha de utilizar una de sus tecnologías fundamentales, que es el lenguaje. De acuerdo a una serie de directrices o sistemas fundamentales de referencia, como pueden ser el tiempo y el espacio, esos sistemas referenciales los tendríamos ya impresos en nuestra mente antes de nacer. Las palabras que nos van enseñando desde pequeños son utilizadas por cada uno de los sistemas referenciales para ir creando los conceptos, aquí, allí. Dentro de esos sistemas referenciales, cuando nos encontramos con una situación, un objeto, un hecho que escapa a nuestro conocimiento y comprensión, tendemos a incluirlo dentro de los sistemas referenciales que normalmente usamos. El resultado no es desconcertante. El resultado nos es desconcertante porque no es el esperado. Pondré un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos categorías y conceptos para reconocer la conducta de una persona y por eso podemos decir que alguien es amable o que es maleducado. Sin embargo, perdón que me perdí con esto. Sin embargo, nos faltan las distinciones para reconocer en esa misma persona cosas más profundas, ¿ok? Distinciones como podrían ser las necesidades y los sentimientos. Si de toda esa realidad existente que incluye necesidades, sentimientos y conducta, yo solo puedo conceptualizar la conducta, estaré interactuando con un aspecto muy parcial de la realidad. Ahora bien, la pregunta tal vez sea, ¿cómo puedo ampliar mi repertorio de distinciones? Yo diría que la única manera de hacerlo es que cuando me encuentre con algo que no comprenda, sea una conducta o una reacción emocional, o cuando algo me sorprenda y no entre en lo predecible, en aquello que espero,
sea consciente de mi necesidad de crear nuevas distinciones lingüísticas para poder llegar a reconocer lo que está pasando. Por eso hay que adoptar la actitud de un científico, de un verdadero explorador. Hay que reflexionar sobre lo que está sucediendo. Hay que pasar del que diagnostica al que hace preguntas, al que interpela a la realidad para así poder entender lo que sucede. Si no comprendemos lo que sucede, tampoco podemos diagnosticar correctamente, ya que todo diagnóstico certero suele suceder cuando se dispone de información veraz y relevante. Tengo la sensación de que cuando nos acercamos con este espíritu de no sé y quiero saber, la razón puede empezar a actuar de una manera mucho más potente, buscando en su bagaje interno el tipo de distinciones que tienen una correspondencia con la realidad y que permiten reconocer lo que está ocurriendo. Nuestra tendencia a juzgar solo en referencia a lo que nos es conocido, nuestra falta de humildad para reconocer no sé y nuestra falta de una actitud de yo quiero saber hacen que muchas veces nos resulte impensable el quitarnos el traje de experto y ponernos el de explorador. El profundo desconocimiento de que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje no hace nada fácil que reconozcamos la importancia de las distinciones lingüísticas y las busquemos. La falta de confianza en nuestra razón y la ausencia de periodos de reflexión, si no nos detenemos a pensar nuestra propia realidad, hacen con frecuencia inviable que esa misma razón, interactuando con la experiencia sensible, descubra aquellas distinciones que nos permitan reconocer lo que está ocurriendo realmente dentro y fuera de nosotros. Hace poquito hablaba con un cliente que, bueno, de hecho con los dos porque era una pareja, donde ella decía que estaba muy decepcionada porque lo estaba dando todo. Pero era increíble escuchar el discurso porque ella decía, el galán le decía, ¿estás de acuerdo en que te has guardado dos o tres cosas que tendrías que haberme contado? Y ella decía, sí, estoy de acuerdo en que me las he guardado. ¿Estás de acuerdo en que la última fiesta de cumpleaños compraste un regalo maravilloso para mí y no me lo diste y lo dejaste en el closet porque hice no sé qué? Y ella dijo, sí, estoy de acuerdo. Ok, y todavía le soltó una tercera situación. Va, le tocó hablar a ella. Y entonces ella dijo, yo estoy muy decepcionada de Pepito porque yo le he dado todo. Yo le he entregado todo y ve la respuesta que tengo. Y yo casi me voy de espaldas porque dije, ¿en serio? Aceptando que ha habido tres ejemplos que son clarísimos donde no lo ha dado todo, no ha dado la confianza, no dio el regalo y no dio no sé qué, es capaz de ella decir, yo lo he dado todo, ella no es capaz de distinguirlo, porque saben, está confundiendo su realidad con su idea, con su intención. Por eso es muy importante que las intenciones tengan hechos, que las intenciones se cumplan. Me pidió dinero hace 3 días uno de mis hijos y entonces le dije, ok, déjame buscarlo, déjame ver cómo lo encontramos. Y entonces le llamé y le dije, no te lo pude conseguir hoy, voy a buscarlo de esta manera. Y al otro día, oye, tampoco, voy a buscarlo de esta manera. Y al otro día me dijo, papá, ya lo conseguí. Ah, perfecto. No sufrí una decepción porque yo lo seguí buscando y todo el tiempo le estuve dando noticias. Ahora, cuando a mí me preguntan si tenía la intención de dárselo, es sí. Ahora, ¿se lo diste? No. Ese es mi resultado. Mi intención es sí, pero mi resultado fue que no se lo di. ¿Qué sucede con eso? Nada. Yo no soy mejor papá porque lo intenté, ni soy el peor papá porque no lo logré. Ese fue mi resultado con este trabajo. Esta mujer, cuando decía que había dado todo, se quedaba con la intención. En la intención intentó darlo todo. Había tres cosas clarísimas que su marido le había dicho. No me diste el regalo, no me diste la confianza, no me diste no sé qué. Que no era capaz de meterlas en su estructura mental porque no la notaba. A eso se está refiriendo el doctor Puig. Tenemos que, si queremos crecer, romper esta estructura cuadrada y aceptar que muchas de las cosas que no las sabemos, que podemos aprenderlas. Entonces, oye, mi amor, mi intención es entregarte todo de mi vida. ¿Lo estoy haciendo? Y entonces agárrate a la silla bien porque seguramente te van a decir, no, y te falta pa, 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 pa. Ok,
Ese es el asunto entre lo que tengo como intención, como lo que quiero generar y los resultados que estoy obteniendo. Ese es el asunto de la realidad. Es muy práctico porque me permite revisar qué cosas no están, que yo tal vez esté dando por hechas. Ok, bueno, vamos a este último capítulo. Déjenme revisar de una vez cuántas páginas tiene. Si no, lo posponemos para la próxima semana. Es un poquito largo. Entonces, déjenme revisar. Sería el capítulo número 13. Vamos a trabajarlo. Nos queda todavía media hora de 25 minutos de trabajo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice, El hombre como máquina, capítulo 13. Y ahora cita a François Rabelais, o Rabelais debe ser. Ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. Es decir, está integrado lo técnico con las determinaciones interiores. Posiblemente pocas personas tienen realmente una idea clara de hacia dónde y hasta dónde evolucionarán las máquinas en el futuro. Muchos de nosotros tal vez hayamos visto películas de ciencia ficción en las que aparecen máquinas de aspecto humano y que parece como si tuvieran muchos puntos en común con nosotros. En países muy evolucionados en robótica, como podría ser Japón, se estudia el impacto que tienen los robots de aspecto humano entre la población. Sabemos que muchas personas les inquieta ver a máquinas que se parecen tanto a nosotros. Muchas personas aceptan que podrían crearse máquinas muy inteligentes, pero que carecerían de emociones y también de libertad interior. Y si las máquinas estuvieran más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, y si nosotros actuáramos muchas veces como si solo fuéramos máquinas muy sofisticadas a las que ni siquiera se les pasara por la cabeza que lo son, para ahondar en este curioso asunto tenemos que reflexionar sobre un aspecto fundamental que es el de la libertad interior del hombre, algo que ya hemos iniciado en capítulos anteriores y sobre el que ahora vamos a profundizar. Sí le pediría al lector que leyera este capítulo con especial detenimiento, ya que vamos a tratar un tema que no es sencillo de acotar. Sin embargo, es importante esta lectura atenta porque vamos a hacer una distinción lingüística sumamente importante. Esta distinción lingüística va a permitirle descubrir el origen de algunas de sus conductas más automáticas y que a lo mejor en algunos casos le originan más de un disgusto. Está padrísimo. Recordemos que cuando descubrimos en nuestras vidas aquello que previamente nos estaba velado, tenía un velo, podemos desarrollar estrategias más efectivas a la hora de gestionar nuestros propios recursos y así alcanzar nuestros sueños. Es decir, vamos a quitarle a esta señora la idea de que ella toda su vida, en todas sus relaciones, ha entregado todo, porque no es cierto, no lo ha podido ver. Ese es el punto. Empezaremos nuestro diálogo hablando de este tema de gran profundidad y alcance y frente al cual ninguno suele mostrarse indiferente. Me refiero, como no, al tema de la libertad. Siempre ha existido una gran controversia acerca de si el hombre es realmente libre o no. En este capítulo vamos a dar pie a cierta controversia que la presentaré de la siguiente manera. El hombre sí tiene libertad interior, pero muchas veces no actúa como si realmente fuera libre. Para empezar, necesitamos matizar un poco a qué nos estamos refiriendo aquí cuando hablamos de libertad. Cuando hablamos de libertad, no nos estamos refiriendo a la libertad operativa, que es la que nos permite hacer lo que queremos, sino a la libertad interior, que es la que nos lleva a hacer lo que debemos. Es esa libertad la que, por ejemplo, nos permite elegir entre lo que es ético y lo que no lo es. Es también la que nos permite elegir hacer lo correcto, aunque no sea cómodo ni nos beneficiemos de ello. Nelson Mandela estuvo físicamente encerrado más de un cuarto de siglo en Robben Island y por lo tanto no era libre para salir de su prisión y volver a su casa. Sin embargo, él sí fue libre para decidir cómo quería relacionarse con sus circunstancias. Él no solo decidió no odiar, sino que además decidió buscar cómo reconciliar a aquellos que someten con los que se encuentran sometidos. Nelson Mandela actuó, por tanto, como un ser sin libertad operativa, pero con libertad interior. Él demostró, no con sus palabras, sino con su vida, que nuestra biografía no tiene por qué ser nuestro destino. Maravilloso. En aquellas personas que reclaman su libertad interior, su pasado no predice su futuro, precisamente porque su futuro lo van creando a partir de las decisiones que eligen tomar en el presente. Son estas decisiones las que van conformando nuestro destino.
El ser humano muchas veces no actúa con libertad interior sencillamente porque cuando se olvida de sus valores y de aquellas guías que dan un verdadero sentido a su existencia, queda atrapado en una dimensión en la cual se reducen sus posibilidades de crear algo verdaderamente valioso. Pondré un ejemplo para aclararlo. Si yo digo progenitor, no es lo mismo que si digo padre. Un verdadero padre es mucho más que un progenitor. De hecho, está en un plano radicalmente distinto y más elevado. El tipo de relaciones que establece un progenitor con su descendencia son fundamentalmente de carácter biológico y son distintas de las relaciones que establece un padre con sus hijos, que son de carácter más trascendente, al menos si ese padre se comporta como un verdadero padre. Estamos, por tanto, hablando de dos niveles muy distintos. También en lo que respecta a nuestra naturaleza, podemos estar en una dimensión fundamentalmente biológica o en una dimensión en la que trascendemos. Vamos más allá, superamos nuestra biología. Veamos otro ejemplo. Si un grupo de médicos entran en la habitación de un enfermo y dicen, aquí tenemos un caso interesante de fibrosis quística del páncreas, el plano en el que se están moviendo es puramente biológico. Sin embargo, si dicen, aquí tenemos al señor López, que ha sido diagnosticado de una fibrosis quística del páncreas, entonces ya nos hemos elevado de plano. No es el mismo tipo de conversaciones las que se tienen entre dos planos tan diferentes. Pues bien, sin darnos cuenta, ante determinados desencadenantes externos o internos, todos nosotros podemos quedar atrapados en esta dimensión puramente biológica y fundamentalmente instintiva. Igual que la conducta de los animales es dirigida por sus instintos, cuando estamos anclados exclusivamente en el plano biológico y nos olvidamos del plano de los valores, de los principios y del verdadero sentido de la vida, entonces nuestro comportamiento se convierte en una serie de reacciones automáticas. Es como si ya solo fuéramos unas simples máquinas biológicas, eso sí, muy sofisticadas. Seríamos como robots de aspecto humanoide, pero que no tienen verdadera libertad interior, porque lo que mueve sus decisiones no es la libre elección, sino su propia programación establecida por sus zonas de confort, por sus costumbres, por sus heridas. El ser humano es un verdadero misterio y por lo tanto no es fácil acceder a lo que representa en todo su esplendor. Además, como hemos visto, tiene varios planos que están conectados entre sí. Yo, por ejemplo, fuera una persona muy espiritual, no por ello podría renunciar a mi fisicalidad, a aquello que me hace tener unas dimensiones y un peso. De la misma manera, el hecho de que haya billones de reacciones químicas en mi cuerpo no quiere decir ni mucho menos que yo solo sea un conjunto enorme de reacciones químicas. De ahí el lenguaje. Cuando en una relación amorosa decimos no hubo química, lo estamos poniendo en el plano más biológico. Cuando renunciamos a la faceta espiritual, a la faceta trascendente en nuestra vida, esa que nos conecta con los demás y con la naturaleza, nos movemos solo en el plano biológico. Cuando estamos solo situados en este plano, lo único que dirige nuestra vida es buscar el placer y huir del dolor. Atención, atención también aquí con la palabra placer, también en México la tenemos un poco denigrada, como si fuera un vicio. No, no, placer es estar bien, ¿no? Estar cómodamente viendo la televisión con una coquita en la mano, eso es estar tranquilo, no tener estos problemas, ese es placentero. Estas son las reacciones características de esa máquina biológica ultra sofisticada que somos. Cuando solo nos movemos en este plano biológico, nos comportamos como robots. Todo lo que pensamos, sentimos, decimos o hacemos son puras reacciones automáticas, aunque no seamos conscientes de ello. No somos conscientes de ello porque cuando no nos elevamos de plano, cuando no trascendemos el plano de lo puramente físico, nuestra conciencia, aquella que nos permite darnos cuenta de lo que pasa, está fundamentalmente inoperante. ¿Ok? En el ejemplo que puse antes del enfermo diagnosticado de una fibrosis quística del páncreas, si para mí fuera un simple caso biológico interesante, no sería capaz de darme cuenta de los sentimientos de confusión, pena y frustración que tiene el enfermo, al verse observado solamente como un objeto de interés clínico. Sin embargo, si yo lo veo como un ser humano con una dolencia, me daré cuenta de lo que siente y podré interactuar con él para que se sienta querido y apoyado. Y eso es fundamentalmente, es decir, si llega tu hijo y te dice, papá, saqué 6 en la materia, apenas pasé matemáticas de panzazo, y te dejas guiar por tus reacciones, no vas a entender
si le cuesta trabajo, si a lo mejor no ve, si necesita lentes, si 200 cosas que tuvieron que ver con su calificación, se va a sentir apartado, porque te quedaste solamente en el plano biológico, en el plano de tus traumas incluso. Cuando solo vemos en nosotros y en los demás su dimensión biológica, nuestra vida la determina una biología sobre la que opera cierta programación mental. El hecho de que un animal viva solo en un plano biológico no le impide interactuar eficientemente con la naturaleza que lo rodea. Sin embargo, cuando el ser humano vive como si solo tuviera un cerebro y un cuerpo y todo se pudiera explicar desde aquí, vive de una manera que no es acorde con su esencia, con aquello que lo hace ser lo que es y no otra cosa. Aquí tendríamos que modificar mucho de nuestro lenguaje que lo ha venido trabajando el doctor Puig, que es que somos espíritus, que tenemos una gran carga espiritual, que no somos un asunto biológico, no somos solo la cúspide de la pirámide biológica o de la pirámide de la evolución. Cuando prescindimos de ese plano donde reside lo más hermoso de nuestra humanidad, aquello que hace que los demás nos importen y que establezcamos vínculos emocionales con ellos, entonces todos perdemos, porque es en ese plano donde trascendemos, superamos nuestra biología, donde se hace posible la verdadera comprensión, la compasión y el perdón. Por eso, cuando prescindimos de esa dimensión de nuestra humanidad, de forma automática nos sentimos profundamente separados de los demás, de ahí puede venir el asunto de la soledad, e incluso amenazados por ellos. Desde la dimensión de máquina biológica, los demás no cuentan porque cada uno se siente amenazado, solo cuenta él mismo. Nos creamos por ello una especie de armadura que nos permite esconder nuestra percepción de vulnerabilidad. Sin embargo, esta misma armadura nos aísla aún más de los demás y hace que no podamos movernos con ligereza. Cuando estamos atrapados en nuestra dimensión de máquina biológica, todo lo que hacemos en el presente y lo que podemos hacer en el futuro no es que esté influido por el pasado, sino que está completamente determinado por él, ya que responde a una programación. Si nos damos cuenta, esta es la razón por la que repetimos una y otra vez los mismos hábitos que tantas veces nos consta que son contraproducentes y que nos cuesta tanto eliminar. Por su propia definición, cuando somos solo máquinas biológicas, la única inteligencia que podemos mostrar es la que corresponde a la inteligencia de la máquina, que es una inteligencia bastante limitada. Por ello, ni existe la claridad mental para tomar decisiones efectivas, ni existe la capacidad para asociar distintos conceptos aparentemente no relacionados, algo que está en la misma base del pensamiento creativo. Las máquinas no son creativas aunque puedan parecerlo. Esta es una de las consecuencias fundamentales, la reducción de nuestra capacidad para relacionarnos creativamente con nuestro entorno. Ahí nos distinguimos de las máquinas. No quisiera dar la impresión de que la dimensión de máquina biológica es mala, sino que cuando esta dimensión es la única que existe en un momento determinado, sencillamente nos priva de lo que verdaderamente define nuestra esencia como seres humanos. No puede haber una adecuada gestión emocional desde la dimensión de máquina, porque la máquina solo es capaz de movilizar ante determinados eventos una serie de emociones y no otras, pues así se lo dicta su programación en parte mental y en parte biológica. Así, por ejemplo, frente a la persona poco amable, desde la sola dimensión de máquina, no es posible que aflore ni la compasión ni el perdón, sino tan solo el resentimiento o la respuesta airada. Por eso me gustaría hacerle una propuesta. Cuando usted vea que darle vueltas y vueltas a algo solo le produce irritación y desesperanza, es inútil que siga pensando una y otra vez sobre lo mismo. Voy a repetir eso porque es clarísimo y nos pasa casi a todos. Cuando usted eh, vea que darle vueltas y vueltas a algo solo le produce enojo y desesperanza, es inútil que siga pensando una y otra vez sobre lo mismo, porque está usted dentro de su plano de máquina biológica. Entonces, ¿por qué mi jefe me corrió del trabajo? Y vueltas y toda la tarde y me lo pregunto y lo consulto con otra persona según yo para desahogarme y en la noche le sigo dando vueltas y vueltas. Estoy atrapado en esa situación mecánica biológica, completamente englobado por ella y por lo tanto es incapaz de pensar creativamente. Cuando usted se desespera porque después de hacer esfuerzos durante años por cambiar, ve que no ha cambiado, es importante que se dé cuenta de que lo que usted ve no es la única realidad que existe.
Sin embargo, es la única que va a poder ver si no se eleva de plano y alcanza una nueva perspectiva, si no se eleva de un plano superior para ver una nueva perspectiva. Bueno, nos faltan 10 minutos para cerrar, pero estamos en la página 100 y me parece que es un buen número para detenernos. Déjenme, voy a hacer algo que normalmente no estaba haciendo y quiero aprovechar estos minutos para ver si podemos ir generando esta nueva dinámica. Este proyecto nació a partir de la pandemia y de generar un grupo en una base que se llama Zoom. Y entonces a partir de allí hicimos un grupo de Zoom donde hacía esta lectura directa y al final de la lectura los chicos que participaban, las personas que participaban conmigo, me hacían preguntas y las contestaba de manera directa. Eso no está grabado precisamente en las cápsulas ya de YouTube, pero sí, pero sí quedó grabado bueno, sí respondía a esas situaciones una vez en la grabación. Entonces estoy hablando un poco porque estoy viendo si en mi otra máquina lo puedo ajustar, pero no, déjenme ver entonces. Sí, perdón por la grabación. Aquí están las preguntas. Pregunta Baruch. Bueno, saludos pues a todos los que por aquí pasan y me ven en vivo. Este, pues todos representan alguna situación importante en mi existencia. Dice Baruch, ¿y qué se puede hacer cuando llegas a un punto donde te bloqueas y a pesar de ser que tengas las cosas enfrente, no las puedes percibir y por eso ese bloqueo? Bueno, Baruch, nos acaba de contestar el maestro Puig recientemente con esto que acabo de leer. Lo que sucede es que nos quedamos en este plano biológico, mecánico, y entonces pues no salimos de él. Es como si alguien quisiera, creo que este puede ser un buen ejemplo. Vamos a poner a un niño a que arregle la gotera de la regadera. Y entonces está ahí y le da lata y la gotera sigue y él le busca y le trae y sigue y se siente desesperado y entonces se bloquea que llega un plomero, por eso es profesional en ese sentido, supongo, y lo primero que hace es buscar la llave de entrada de todo el agua a la casa. Y entonces cancela esa entrada y ya no hay gotera en la regadera. Y a partir de ahí la puede revisar. Cambió de plano. Él, por su profesionalismo, por su experiencia, sabe que el problema de la gotera es probable que no esté en la regadera, que esté más atrás. Y entonces lo cancela desde atrás. Eso es lo que cuando estamos en este proceso no podemos ver. Entonces, mi pareja se enojó porque o se fue a cenar con un amigo y yo estoy celoso y le doy vueltas y por qué se fue y por qué me traiciona y por qué es mejor el otro güey. Mientras no salga de ahí y yo no me haya enterado que, por ejemplo, ese amigo con el que fue a cenar, no está interesado en ella sexualmente porque a él le gustan los hombres, que lo conoce desde hace muchísimos años, que bla, 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 bla. Entonces ya me puse en otro plano para entender esa información. Y luego dice, eso podría hacer énfasis al dicho piensa bien dos veces lo que vas a decir. De acuerdo, yo estaré de acuerdo básicamente en esta cuestión del dicho. Yo aquí agregaría con respecto a la lectura que estamos armando que el punto sería cambia de nivel lo que estás diciendo, cambia de nivel, ponte en un nivel superior en ese sentido para que salgas de ahí. En una canción de Fito Páez dice que de los laberintos solo se sale por arriba. Si tú piensas en un laberinto mientras estás metido en el laberinto, pues chocas con paredes y te cuesta mucho trabajo encontrar la salida. Si del laberinto lograras irte por encima del laberinto, verías todos sus vericuetos y sería mucho más fácil evitarlo. Bueno, pues muchas gracias. Fue martes 6, digo, sigue siendo martes 6 de octubre, pero hemos terminado la charla. Los espero el próximo martes nos faltan 80 páginas de este maravilloso libro que se llama Ahora Yo, de Mario Alonso Puig. Esto quedará grabado, colgado en mi muro de Facebook y quedará grabado también en Master Vidal. Mañana los quiero invitar, voy a hacer la grabación de un... Aquí ya es mucho más ligero porque solo pretendo invitarlos a que lo lean. No lo voy a leer, no lo analizo a profundidad, sino solamente comparto con ustedes la estructura del texto que trabajé. Este,
y queda grabado. La sección le llamé justamente seduciéndote a la lectura. Eh, Justo cuando pasan estas cosas, está trabada mi maquinita y no puedo ponerte el dato. Bueno, creo que a ver si alcanzo a ponerlo. Mañana a las 9 de la noche generaré esta lectura, a ver si te la puedo compartir ahorita. Sí, aquí estará. Se llama, ya está acá. Y el jueves no te lo deberías perder porque vamos a trabajar ahí ya luego desde otra situación, ya revisé el texto, ya destaqué las partes más importantes, ya lo mandé a este grupo que lo ha leído ya con los subrayados, con los apartados, etcétera, etcétera. Vamos a leer el premio Alfaguara 2020 que se llama Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, el mismo que escribió la historia de Amores Perros. Es un textazo, es una gran novela. Espero que me dé tiempo en hora y media de desarrollar todo porque es un texto verdaderamente magnífico. Eso sucederá el jueves 8 de octubre. Y ocasionalmente, más o menos todos los días, dejé de hacerlo el fin de semana porque tuve trabajo, estoy subiendo las cápsulas del Manual del Guerrero de la Luz. Por ahí de las 11 de la noche grabo las capsulitas, esas duran 5 o 10, 15 minutos tal vez cuando más. Y se van todas estas informaciones, se van al canal Master Vidal en YouTube. Mañana, el texto se llama El aprendizaje de las cicatrices. El aprendizaje de las cicatrices de Antonio Renom. Un texto verdaderamente hermoso a partir de nuestras derrotas, a partir de nuestra inconformidad, como lo que estamos leyendo de todas maneras, en lugar de tirarlo, en lugar de que se genere como un peso para cargar, va a ser un motor para salir adelante. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a Baruch que me dejó ahí su información. Si tienes dudas, bueno, pues escríbeme aquí en el espacio de Facebook o directamente en los canales, en los programas que están grabados en Master Vidal. A mí me interesa mucho leer tu punto de vista, si profundizamos, si cambio de texto, si esto lo genero de la manera que sea mucho más funcional para una vida mucho mejor. Muchas gracias.